Bienvenido a mi podcast Liderarte. Soy Johnny Bernal, un apasionado de los medios de comunicación, la música y especialmente el liderazgo. Mediante conversaciones con amigos invitados, charlamos de la vida, lo que nos divierte y aquello que nos apasiona. Durante los siguientes minutos podrás descubrir tips, consejos y curiosidades que pueden ayudarte a ser un mejor líder. Gracias por estar aquí. Es tiempo de liderarte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Liderarte. Estamos en este podcast que es para ustedes. Queremos rescatar conceptos de liderazgo y disfrutar una buena charla con amigos. Y hoy quiero presentarles a un buen amigo, un buen amigo de años, que comenzó siendo mi maestro. Así que en un momento hablaremos de su etapa como maestro, que sigue siendo maestro. Pero a lo largo de los años después de conocernos, el ministerio y la tecnología y los jóvenes nos han unido, y hoy tengo el privilegio de presentar con ustedes a Hugo Almanza. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Hola, Johnny, Dios te bendiga. Qué gusto platicar un ratito aquí contigo. Excelente, bienvenido. Gracias por aceptar conectarte a esta transmisión, a esta charla, a esta locura y poder rescatar algunos conceptos de liderazgo. Cuéntanos un poquito. Bueno, eres pastor, vamos a hacer la precisión. Primero me gusta presentarlos como personas, como amigos, y ahora vamos a darle el lugar que se merece el San Pastor, Pastor Hugo Almanza, pastor de la Iglesia Metodista. Cuéntanos un poquito ¿qué te antecede, por favor? Bueno, yo nací en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero desde que tenía 4 o 5 meses nos fuimos a vivir a Dolores Hidalgo, Guanajuato. Mis papás son maestros, entonces, bueno, fueron maestros, ya están retirados, y siempre hicimos vida en Dolores Hidalgo. Okay. Ahí viví hasta los 17 años, casi 18 años, porque Dolores en ese entonces era un pueblito súper chiquito que no tenía universidad. Entonces, para poder hacer estudios universitarios tenías que irte de ahí a otro lugar. Y yo me fui a vivir 3 años a Querétaro, a la ciudad de Querétaro. Estudié 3 años en Querétaro y después seguí la vocación ministerial. Y en el 2006 me fui a Monterrey, cambié de estilo de vida y me metí al seminario metodista y estudié ahí 4 años. Egresé en el 2010 y en el 2011 me casé. Estoy casado con una mujer maravillosa que se llama Lorena Noemí. Okay. Tenemos 2 hijos. Nuestro primer hijo nació en el 2012 y nuestro segundo hijo nació en el 2016. Entonces justo este mes están cumpliendo 4 y 8 años mis 2 hijos. Entonces, y entiendo que ahora, después de Monterrey, estás en Reynosa. Sí, llevamos viviendo en Reynosa. Estamos iniciando nuestro 7º año aquí en Reynosa. Llegamos aquí en el 2014. En el 2014, nuestra denominación nos asignó un cambio de campo pastoral. Estábamos sirviendo en una iglesia en las afueras de Monterrey. Bueno, de hecho, ni siquiera estaba en Monterrey, estaba en Juárez. Y en el 2014 nos asignaron a la ciudad de Reynosa, un cambio muy emocionante porque llegamos a una iglesia súper diferente y a tener un montón de aprendizaje. Entonces, fueron años muy buenos, sí. Qué interesante que volviste a la tierra que te vio nacer, a tu estado natal, ¿no? Sí, y de hecho en mi familia, mi esposa y mi hijo mayor son regios, son regiomontanos. Ajá. Y mi hijo menor y yo, los dos somos tamaulipecos. Mira, qué interesante. El más chiquito ya le tocó nacer aquí en Reynosa. Y yo también soy tamaulipeco, ¿sabías eso? No me digas eso, ¿dónde naciste? Yo nací en Nuevo Laredo, Tamaulipas. No. Mis papás estaban en cambio pastoral. Estaban en cambio pastoral y nazco. Entonces, mis papás tuvieron que aguantar nada más la cuarentena. De hecho, creo que fueron 35 días lo que yo estuve en Laredo. Y de ahí soy regio, pero me siento más regio porque solo mi ombligo está allá, pero nací en Nuevo Laredo. Cuando necesite un acta, te la voy a pedir a ti porque estás en Tamaulipas. Ya, perfecto, no hay problema. Excelente. Muy bien. Oye, pues, empecemos ahí la conversación.
veo que tal vez por tus padres o por vocación propia eres maestro. De hecho, así te conocí. ¿Cómo llegas a ser maestro? ¿Cómo te encuentras la vocación de enseñanza en tu vida? Ay, mira, la verdad, cosa curiosa, mis papás fueron profesores toda la vida y como que había una adversión al magisterio. Siempre fue una posibilidad que nos dedicáramos al magisterio. Ninguno de mis hermanos se dedica formalmente al magisterio. Bueno, se supone. Claro. Mi hermana menor, ella es doctora, está haciendo especialidad, pero mi hermano mayor y el hermano que sigue, somos cuatro nosotros, los dos eh, Ujú. son científicos egresados del CIMBESTAB y tienen maestría y doctorado en ciencias, pero finalmente terminaron siendo maestros. Uno es parte de la Academia de la Universidad de Guanajuato y el Ok. otro es parte de la Academia de Minería de la Universidad de Coahuila. Uno vive en la capital, en Guanajuato, y otro vive en Nueva Rosita, Coahuila, y ambos finalmente se dedican a dar clases. Y yo siempre dije, siendo adolescente, dije, yo no quiero ser maestro, no me late, no me gusta. Pero pues, en la labor del ministerio, en algún momento entré a la chamba de dar clases. Cuando egresé del seminario, un año después, yo creo un año y medio después, yo creo, me invitaron, en el seminario donde yo estudié, me invitaron a dar clases de Biblia. Yo estaba encargado Ujú. del área bíblica y, y ahí empecé. Y después, yo tuve una maestra cuando estuve estudiando en el seminario Wesley que me ha inspirado desde que la conocí, porque de Ujú. hecho fue mi primer maestra cuando llegamos ahí al seminario en una especie como de curso propedéutico o algo así, Ok. que se llama Laura Álvarez. Entonces, una vez que yo ya estaba enrolado dando clases en el seminario Wesley, no sé cómo se enteró y me marcó por teléfono y me dijo, oye, ¿estás dando clases? Sí, ¿y te interesa dar clases en el seminario Nazareno? Y me brillaron los ojitos. Entonces, ella fue el vínculo. La verdad es que para mí es una mujer súper retadora. Entonces, y esas dos fueron las dos oportunidades que he tenido, que tuve en ese entonces de dar clases. Y en ambos casos fueron para enseñar a gente que estaba perfilada en el ministerio. Entonces, así empezó. También es interesante. De hecho, me surge la duda o las ganas de conversar un tema que me parece curioso. En mi caso, mis papás pastores, yo no quería ser pastor y terminé siendo pastor. Ujú. Tus padres maestros, tú no querías ser maestro y terminas de alguna manera ejerciendo la vocación de maestro. Así Creo que es. hay muchas familias donde los hijos no quieren ser lo que sus padres y terminan Al siéndolo, ¿no? final, al final del día, sí. ¿Por qué será eso o qué onda? ¿A qué crees que se deba? No sé, lo traes en la sangre o algo así. Es que está medio loco porque, por ejemplo, yo conozco hijos de, no sé, de abogados, arquitectos que dicen, me gustaría y no lo son. Pero regularmente los que no les gustaría Termina siendo. terminan siéndolo. No sé si has encontrado personas así, terminan siéndolo. Fíjate que sí, fíjate que sí Ah, ah, estoy pensando, por ejemplo, un amigo, eh, él es, su papá es un ingeniero de mucha historia aquí en la ciudad, fue ajá. gerente de maquiladoras, fue gerente de planta, fue gerente de mantenimiento de lugares muy importantes, de maquiladoras que son muy importantes todavía aquí en Reynosa. Ujú. Entonces, su hijo estudió ingeniería y lidiaba mucho con eso y además se llama igual que el papá. Entonces, un papá con un nombrezote así enorme, Claro. este, y, y, creo que el primer trabajo que obtuvo, lo obtuvo justo en la planta donde estaba trabajando su papá. Eh, y, y, y no quería y estaba lidiando con eso y demás, pero al final del día el tipo eh, súper sobresaliente en su trabajo y demás. Entonces sí es cierto, sí termina uno caminando las mismas veredas que los papás. Aplica la frase que dice,
aquella frase sabia que dice, lo que te choca, te checa, ¿no? Probablemente sí. Porque yo recuerdo de adolescente, mi padre siendo pastor, mis padres los dos son pastores, fue como, claro que no, o sea, no lo voy a hacer. Y siempre dije, y creo que hay otros ejemplos que dicen lo mismo, no es que lo odie, pero no me gusta, no quiero eso para mi vida. Y obviamente siempre hay dificultades. En mi caso, mis padres como pastores, la crisis era a veces la económica, a veces los cambios de residencia sin razón Abruptos. aparente. Ajá. Y pues como tal la labor pastoral de atender siempre gente y terminé haciéndolo todo. Y entonces descubres que amas aquello que parecía que no te gustaba, descubres que disfrutas. Y hoy, por ejemplo, no le tengo miedo a un cambio de residencia o no le tengo miedo a la crisis económica porque tal vez lo vi de mis padres y aprendí la confianza en eso. Ok. Y me encuentro a veces dentistas o que terminan ejerciendo esa profesión que dijeron que no lo harían, pero lo disfrutan. Y está bien padre porque creo que llegas con un plus, el plus de que sabes todo lo que no. Y no sé si te pasó como hijo de maestros. Sí, conoces, sí, sí, logras balancear, ¿no? O sea, no, como que no sé, como que cuando es un terreno inexplorado tienes una idea así muy, muy romántica de las cosas, ¿no? Pero cuando ya lo viviste a través de las experiencias de tus papás, pues ya sabes cómo lidiar con gente. Me imagino que es el caso contigo, ¿no? O sea, si lo que pasa es que el tema especial del liderazgo y del pastorado y el ministerio, híjoles, es más la experiencia Uh-huh. que el conocimiento, ¿no? Entonces, imagino que en tu caso, ya debes tener 2, 3 batallas ganadas con anticipación por la experiencia, ¿no? Por haber visto, eh, pues, a tus papás, porque además sé que tus papás son gente de mucha historia, ¿no? En tu denominación. Entonces, que Sí, sí. Sí, es que es justo lo que dices. Ah, es el hecho de no querer ejercer la profesión de los padres, pero luego descubras que realmente sí la amas, o descubres que es algo que te gustaría o que no te va mal, y luego descubres que, digo, estoy hablando en general, no estoy hablando de mí, ¿verdad? sí, claro, Descubres que luego lo haces bien, o sea, tú dices, es que yo veía a mi papá como arquitecto encontraba, o como contador encontraba las formas, ¿no? Y lo haces bien, y luego tres, ya conoces todas las crisis. Y entonces ya cuando te cae una crisis, dices, esta ya la vi con mi papá, ya me sé el caminito, es lo que estás explicando, o sea, ya vas de gane, lo haces bien y finalmente le entiendes, o sea, le entiendes porque en la casa siempre se habló de eso. Está claro, bien loco. claro, claro, claro. No sé si estoy preparándoles un buen camino a mis hijos, ¿eh? Es, Yo espero que sí, pero está complicado. La verdad es que yo creo que la paternidad es un misterio y no hay fórmulas. es- pero sí a mí me llena de mucho compromiso. No eres el único amigo que creció en una familia ministerial que tengo. uh-huh, Entonces, y no sé si lo has visto, pero en el caso de estas personas que crecen en un ambiente de ministerio, o son súper ejemplares o son un verdadero desastre. Y yo he conocido ambos casos sí. y, ay, Dios mío, y no es el plan de hacer un juicio ni nada por el estilo, al contrario, es el plan de evaluar mi paternidad y decir, híjole, si lo estaremos haciendo bien o no, es todo un reto, pero sí. Yo me he atrevido a preguntarle a mis papás como hijo, pero más que como hijo, como otro pastor, ¿qué hicieron para que yo, fuimos cuatro, Dios quiso que dos fallecieran, pero mi hermana Elizabeth sigue en el ministerio, no es pastora, pero parece, o sea, le toca administrar muchas cosas en la iglesia donde sirve y yo tengo el privilegio ahora de comenzar en la carrera ministerial y le pregunté a mi papá, papá, ¿cómo hiciste? No para que yo fuera pastor o para que mi hermana sirviera, ¿cómo hiciste para que me mantuviera? Porque yo también conozco hijos de pastor que caminaron conmigo de niños, que hoy son los peores y es la neta, o sea, así yo sí me voy a aventar a decirlo. O sea, y son de los únicos que no regresarían a la iglesia a menos de que Dios haga algo en ellos.
Ya. O sea, que me he dado cuenta que ellos no regresarían a menos que Dios los zarandee, porque conocen tantas cosas que ocurrieron al interior. Que eso mismo los aleja, ¿no? Los ahuyenta. Eso está bien grueso. Y la mayoría no reniega de Claro. Dios, Sino el reniegan de sistema, dos ¿no? cosas. Eso, de su papá, y eso es triste. Aquí no hablaremos de esto, pero del Claro. sistema sí. Y entonces a mí me gustaría mostrarle justo lo que hice a mis hijos, esas claves que les permitan mínimo mantenerse en la fe, o sea, que no renieguen del... Ya si los llama o no, pues es otra cosa. Sí, sí, sí. Sí, sí, te entiendo. Pero sí, súper bien, sí, claro. ¿Has considerado algunas claves? O sea, a la hora de tener esa conversación contigo mismo en la mente dirías, me gustaría que mi hijo aprenda de mí esto. Híjole, no sé, mira. Ay, hemos tomado algunas decisiones que probablemente alguien haya cuestionado mucho. Por ejemplo, nosotros hemos decidido no involucrar a nuestros hijos, no hacer que nuestros hijos asistan a escuelas cristianas. Esa es una primera decisión que tomamos y hay personas que nos han cuestionado eso. Y la razón por la cual llegamos a esa conclusión es que mis hijos están mucho, ahorita, o sea, tienen 8 años y 4 años. Quiere decir que una buena parte del tiempo la pasan con mi esposa y conmigo y nos acompañan a reuniones y están, por ejemplo, ahorita en la iglesia con esto de las restricciones de capacidad de templo, nosotros tenemos 2 reuniones ahorita en la iglesia. Quiere decir que nos pasamos prácticamente toda la mañana aquí en la iglesia. Uh-huh. Entonces, mis hijos están con nosotros y están en todo lo que tenga que ver con la iglesia, ellos tienen que estar ahí con nosotros. Entonces, tomamos la decisión de no inscribirlos en una escuela cristiana por la idea de que no queremos saturarlos de religión. No sé si es correcto lo que estoy diciendo. La verdad es que no sé. Pero no queremos saturarlos de este ambiente de Dios y Dios y Dios y Dios y Dios. Queremos que crezcan, que maduren. Sí procuramos nosotros ayudarlos, nosotros instruirlos. No lo hacemos así a chaleco, o sea, digo, lo que hacemos es, leemos la Biblia con ellos todos los días. Ellos tienen un devocional, nosotros les compramos un devocional mes tras mes y lo leen ellos todos los días. Uh-huh. Oramos, no oramos, o sea, mucho, no, o sea, oramos 5 Normal. minutos con ellos todos los días, sí. Y ellos llevan cada semana hacemos un devocional en casa y ellos llevan una lista de peticiones y sorprendentemente muchas de ellas se van respondiendo. Entonces ellos solitos van viendo, pienso yo, preferible que en pequeños detalles, pero constantes, les vayamos enseñando cómo se vive la fe, a atiborrarlos Claro. de cristianismo, de religión, porque realmente es eso, ¿no? Y entonces no los obligamos, ahora que tenemos 2 cultos, ellos vienen a uno, y en el otro Okay. ellos se esconden en mi oficina, la cerramos, y ellos están viendo videos, y están dibujando, y se están peleando, y sacan juguetes, y demás, por lo mismo, para no forzarlos a estar ahí, ¿no? Digo, no sé cómo fue en tu caso, pero yo crecí en un tiempo, cuando yo era niño, en el que, o sea, tú tenías que quedar calladito y sentado y no te muevas y te aguantas ahí hasta que se acabe todo lo que se tenga que acabar. Entonces hemos tratado de como guardarlos de eso. Por un lado, ¿y qué más hemos hecho? Pues eso, te digo, esos pequeños detalles diarios, pero constantes. O sea, ya llega el punto en el que mis hijos dicen, oye, no leímos porque el devocional que compramos se llama Yejo. Entonces ya llega el punto en el que un día ellos dicen, oye, ¿el Yejo no lo hemos leído? Okay. Porque son 10 versículos por día, ¿no? Pero ellos ya lo extrañan, ya es parte de su dinámica. Entonces, Lo chido es que no ellos lo sé si piden. va a funcionar. Lo bueno es que ellos Sí. lo piden. Es decir, no estás como que tú, léanlo, órale, pecadores. O sea, No. es como, quisiera, ¿dónde está? ¿Por qué hoy no lo hemos hecho? Está chido. Me pensé en 2 cosas mientras hablabas. Una, en la frase del Guasón, la de no lo entenderías.
porque creo que esta Ujú. conversación, si la escucha alguien que no pertenece a un círculo pastoral o a un liderazgo muy, muy activo, no lo entendería. Claro, Y nos va a escuchar mal, o sea, ¿cómo si yo quiero estar más tiempo en la iglesia? Una cosa es estar más tiempo en la iglesia, otra cosa es vivir mundo iglesia. Y nos claro. pasó, como hijo de pastor, me pasó. Me preguntabas cómo fue mi caso. En mi caso, una vez mi mamá, y para mí fue muy significativo, y fue mi mamá, mi papá le dejó el micrófono, como que ya lo habían platicado, y fue mamá la que lo dijo. Ah, tomó la palabra en una iglesia donde acabamos de llegar y dijo, hermanos, quiero decirles algo. Este que está aquí y estos dos, o sea, éramos tres en ese momento, el más chiquillo era yo el más loco, y ellos dos no son los pastores, ni yo soy la pastora. Pero no iba a hablar de ella, me dice. Así que si los ven a ellos y hacen algo mal, regáñenlos como sus hijos, no como al pastor. Y si no se saben tantos versículos de la Biblia como sus hijos, regáñenlos como a personas, no como a alguien que tenga que saber más. Ellos Ujú. no son los que vinieron a hacer ministerio, es él. Y señaló a mi papá se quedó así. Entonces, si hay algo, yo les doy la autorización de regañarlos, de darles una nalgada, les dijo, de darles una reprensión como niños, como cualquier niño, como los suyos o como lo que usted va a tener. Y no quisiera que pongan cargas en ellos que no necesitan. Eso yo lo recuerdo, era a los 8 años y lo recuerdo. A mí me liberó, Wow, a mí me por liberó supuesto. completamente. Entonces fue así como que, porque siempre la expectativa, ¿no? En los concursos bíblicos de niños es, el hijo del pastor se lo va a Tiene, saber. tiene que estar ahí, claro. Y entonces dije, si Y mi mamá luego, no y me luego la regaña, verdad, y luego la verdad es que, por otro lado, ¿cómo decirlo? No me quiero ir muy místico, no se trabe, no pero se trabe. es que sí Dios pone una gracia especial en ustedes, porque pues que crecen pues sí, crecen en los atrios del Señor. Yo sé que suena bien místico y puede ser hasta como exagerado. Y alguien, y tú lo dijiste muy claro, y alguien que no está ahí no lo va a entender. Pero la verdad Exacto. es que crecen en los atrios del Señor. Hay una bendición implícita por el hecho de estar. Eso. El ministerio es parte de la vida del niño que creció a las faldas de su mamá pastora o a los pies de su papá que es pastor. Entonces, sí hay una gracia especial, sí es cierto. Pero es cierto, o sea, no hay una responsabilidad, no hay una carga. Yo creo que hay algo que está muy padre con nosotros y es que mis hijos, cuando llegamos nosotros aquí a Reynosa, mi hijo Ajá. mayor tenía 1 año y medio. Entonces, él no recuerda otra iglesia que no sea esta. Ahí está. Ujú. Y con la ayuda de Dios, nosotros queremos pasar muchos años aquí sirviendo porque la verdad es que este es un proyecto de tiempo, de permanencia. Nosotros no tenemos todavía propiedad, necesitamos comprar propiedad para la iglesia. O sea, hay un chorro de cosas, un chorro de camino que tenemos que recorrer que no queremos dejar inconcluso. Yo personalmente, como pastor de la iglesia, y yo lo he platicado con el liderazgo de la iglesia y lo he platicado con mi esposa. Entonces, esta es la única iglesia que mis hijos conocen. Yo quisiera que pasen más años para que así sea. Entonces, no hay una carga sobre ellos ni una expectativa de que ellos tienen que cumplir con ciertas cosas y demás. Entonces, en ese sentido, yo estoy agradecido porque la iglesia nos ha amado y nos ha abrazado así como familia, no como la Ujú. familia pastoral, porque luego la familia pastoral es como que el batimóvil y la batipistola y el Claro. bateavión y todo eso, o sea, como que todo pastoral, pastoral. Y Sí, pues sí, no, sí. somos una familia más de la iglesia que igual tenemos broncas, igual tenemos luchas, igual hay días que no queremos venir a la iglesia, nada más yo sí tengo que llegar porque yo tengo las llaves y tengo que venir más Claro. temprano, pero el resto no hay necesidad a veces. Entonces, eso está muy padre, porque yo siento que mi congregación nos ha abrazado de esa manera. Ahora, por el otro lado, estoy consciente que no pasa siempre. Ujú. O sea, No, no. Y eso de no hecho, ocurre. quien mata la espiritualidad de los hijos de pastor es muchas veces la misma congregación. Es cierto que tienen decisiones que tomar. Y de hecho, ya que somos pastores, pues iríamos a la Biblia. Yo te pongo dos casos, los hijos de Elí y Samuel. Y para mí la situación pasa por la autoridad. Es decir, no es culpa de los hijos, termina siendo, y lo diré así, culpa de los padres, culpa de los pastores. O sea,
voy a aventar algo duro sobre ti y sobre mí. Si tus hijos y mis hijos al final no deciden Cristo, y no estoy hablando de llamado, estoy hablando simplemente de De una la vida fe. cristiana, Sí, claro. es tu culpa y mi culpa. O sea, si David e Isa no deciden Cristo, algo no hice bien. Y no le voy a echar la culpa a nadie. Puede ser que el sistema influyó, puede ser que sus decisiones influyeron, pero mi ejemplo de vida y liderazgo no los llevó a escuchar al Señor hablándole y decir, Samuel, Samuel. Claro, la vida adulta es resultado de la paternidad. Ay, qué duro. Pero qué cierto. Y qué laja encima. O sea, es pesado. Es pesado porque conocemos casos y los vemos con compasión, ¿no? No los vemos con crítica. Claro, Conocemos casos muy duros, muy difíciles de personas que crecieron en la iglesia, que finalmente se separaron de la fe, que cometieron errores terribles y consecuencias de esos errores y padres ya mayores, hombres y mujeres maduros que sufren mucho, ¿no? Por sus hijos. Y como quiera tú te preguntas, algo pasó, algo faltó, algo no cuajó y fue, pues es un reflejo de nuestra paternidad. Entonces nos debe llamar pues a la autoexaminación, a hacer un examen de conciencia, sí. pues a meditar en nuestros caminos, en el ministerio, en el servicio, en la paternidad, en nuestra vida matrimonial, lo que ellos ven en la pareja. Ujú. Es todo un caso. Así, entonces el liderazgo deja de ser algo público y se convierte en algo que tiene que ver con la integridad, con el corazón, con el carácter, con qué tanta atención pones a los detalles privados antes de tratar de proyectar algo público, porque vivimos en el mundo de lo público. Ujú. Todo se trata de pantalla, de fotos, de imágenes, de videos, de lo que todo el mundo ve. Ahora con la iglesia en línea, yo de repente me encontré preocupado por los números de reproducciones de videos y de cosas. O sea, híjole, cuando me di cuenta dije, esto no está bien, Claro. porque no se trata de eso, se trata del carácter, del corazón, de la vida, de la integridad, de cosas de aquí que no se ven en una pantalla. Claro, y todo pasa por el liderazgo, es decir, que es el tema en general, ¿no? Que engloba este podcast, esta conversación. Todo pasa por el liderazgo, lo que hacemos. Cuando tus preocupaciones van hacia las reproducciones y los números, entonces algo no está bien y ese es el liderazgo, porque eso lo impregnas. Entonces la gente está preocupada por números y no por personas, por estadísticas y no por relaciones. Y entonces liderazgo, y quien más impacto tiene sobre esto son los hijos, que es como el tema que nos está llevando para allá. La esposa, hay esposas de pastores que están amargadas porque en plataforma es poderoso, ¿no? Es la onda, pero al lado no es una persona de la que se enamoraron o con la que querían vivir toda la vida y ahí están porque aman a Dios y están en silencio y aguardan, esperando tal vez con esperanza su momento, pero tristemente a veces no llega. Y ahí tenemos a los hijos. Y sí, lo que dices del tiempo de pandemia y de observar números, creo que Dios está provocando esta crisis para que observemos lo realmente importante. De hecho, yo puedo observar en mi familia y en algunas otras que nos dimos cuenta que teníamos mucha actividad eclesiástica, pero poca iglesia en casa. Y no hablo de Okay. las transmisiones, hablo de las relaciones. Por ejemplo, ¿será que pastoreo bien a mi familia? ¿Será que estamos creciendo juntos en fe? Porque me imagino que hubo crisis en algún momento con los que están viendo este video y ¿qué hice cuando no había dinero? ¿Me puse a trabajar el triple o solamente o busqué a Dios o pedí consejo o nos arrodillamos a orar y buscar provisión? ¿Qué tanto ¿Qué oramos por vieron los tus hijos? alimentos? Claro. Sí, sí, porque son las situaciones que creo que hoy nos expusieron, no solo ante el mundo, sino ante nuestra familia propia. Y entonces los pastores de multitudes tuvieron que regresarse a casa. Y ya no hay viajes, ya no hay, es que es el ministerio, mi amor, tengo que salir. Ahora quédate en casa y a ver, sigue Claro, siendo el mismo. ¿Cómo ves? claro. Qué grueso.
Qué grueso porque nos cambió la vida así radicalmente y nos obliga a repensar eh, si lo que hacíamos realmente valía la pena y valía todo el esfuerzo, o si hacíamos cosas nada más por hacer. Yo me encontré de pronto aquí en la iglesia con que un montón de cosas que hacía que no tenían sentido. Y es muy difícil porque cuando es una máquina, pues la máquina camina, 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 bla, 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 y sigue, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, Ah, es como un llamado, ¿no? Como ese pasaje en el que el profeta lo describe, ¿no? Párate los caminos, en la bifurcación, voltea para todas partes, pregunta, ¿cuáles? y decídete hacia dónde vas a ir. Así, ¿no? Así estamos ahorita, ¿no? Detenidos preguntando. O sea, yo te puse ahí y te dije que buscaras consejo y ni así dice el profeta, ni aún ahí quisiste entender, ¿no? Triste. Entonces, quizás estamos en ese momento. Hay que buscar respuestas. Y el problema es que los líderes tenemos que dar respuestas. Y luego no las tenemos. O somos muy labiosos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hablo mucho. Me gusta mucho hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Mi esposa me regaña porque dice que no la dejo hablar a ella. Entonces, pero qué del momento en el que finalmente te das cuenta que ya no tienes respuestas y necesitas, ¿dónde las buscas? En dónde, a dónde recurres Claro. cuando el sistema al que estás acostumbrado ya no dio, o sea, y se detuvo, pero tú sigues siendo tú sigues siendo un pastor de la iglesia. El llamado que Dios te dio sigue estando ahí, sigue habiendo una Grey que necesita ser dirigida, pero tienes que salir adelante. ¿Qué Ujú. haces, no? ¿A dónde recurres? Sí. ¿A quién le preguntas? O sea, porque finalmente ¿A quién le preguntas? eres guía. También en tu conversación completa me hiciste pensar en la maquinaria que mencionaste al inicio y me quedé un poquito en eso. Pensamos que los engranes grandes eran los más importantes porque son los más vistosos y no que no sean importantes, sino que le dimos poca importancia a aquellos engranes pequeñitos que son los que empiezan a mover la maquinaria en caso de las disciplinas espirituales. Yo lo observé mucho hacia mi iglesia, por ejemplo, ¿dónde invertíamos nuestros presupuestos? No sé si en tu iglesia manejan presupuestos, pero estaban soltados en Ujú. cosas que hoy tú dices, ¿qué onda? ¿Verdad? ¿Por qué gastamos tanto? No sé, no tengo nada en contra de nada de lo que voy a decir, pero por ejemplo, una fiesta en tal evento que al final no nos llevó a ser discípulos o no nos llevó a lo necesario. Y entonces hoy creo que se Claro. está reajustando toda esa idea y pues esperemos aprender. Sí, 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 sí. No estábamos listos. Pero, por ejemplo, en qué hubieras invertido para ser más eficiente? ¿Al presente o en el pasado? No. Si te hubieran dicho en diciembre del año pasado, la condición de la iglesia en este momento, ¿en qué hubieras invertido que gastaste más antes, por ejemplo? Por ejemplo, yo a veces creo que a mí me gustan, de hecho, me considero organizador de eventos, me gusta organizar eventos, que los eventos salgan bien y que se metan recursos al evento, pero que tengan una continuidad y propósito. Y creo que hay muchos que hacemos, y me Ujú. incluyo dentro de esa organización, que terminan siendo nada, o sea, que no, que solamente fue chido evento, ¿no? Estaba platicando con un amigo hace días y le decía, ¿cómo estás viviendo tu pandemia? Y me dice, si me preguntas cuántas predicaciones me puedo recordar de la pandemia, cuántas predicaciones en línea, te diré que muy pocas, tal vez 2 o 3 me dijo, que me gustaron y que Dios me habló ahí, pero me acuerdo de lo que la iglesia hizo por mí. Ujú. Es decir, tuvo una crisis económica y se le llevó Ok, despensa. Es decir, alguien le habló cuando su mamá ok. enfermó. Y entonces me pregunto, ¿qué es realmente lo importante en la iglesia? ¿Haber invertido 10,000 pesos en el festejo de las madres o en una crisis? Ayudar a las personas necesitadas.
Y termino mi idea con esto. Hay mucha gente disfrutando las fiestas, pero pocos acompañando en los funerales. Y creo que necesitamos más esta segunda. Es una, la idea la escribí en un momento que estaba en una boda y decía, hay mucha gente que va a las bodas, pero pocos a los funerales. Y en los funerales ves a la gente que realmente le interesas. Claro, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Que, pues está bien loco. Ahora, déjame, tengo algunas ideas que con las que quería conversar contigo. Eres un pastor joven, es decir, estás chiquillo, mijo. Usted es el nuevo pastor. ¿Cuál- Sí, cu- Ay, está muy chiquito, no había otro, hermano. O, ¿por qué no sé? ¿Por qué no tiene ganas? No ha de tener experiencia. Es decir, ¿cuáles son las crisis que enfrenta un pastor chavalón como tú? cuando, cuando llegamos a Reynosa, yo llegué aquí, yo tenía 28 años de edad. Entonces, y yo fui recibido por un liderazgo de 50 años para arriba. Las personas que estaban en la organización metodista les llamamos El doble de tu edad. administradores. Entonces, mi junta de administradores eran personas que tenían hijos de mi edad o mayores. Entonces, sí fue muy divertido. Ya lo Yo creo creo. que mi iglesia ha tenido mucha paciencia conmigo. Entiendo el choque de recibir un pastor tan joven con ideas tan raras, difíciles de entender. Todavía hoy en día hay ideas que yo planteo a la iglesia de liderazgo que yo sé que son difíciles de entender, que chocan con sus expectativas y demás. Pero tienen paciencia y han sido tolerantes conmigo y han sabido también acompañarme, ¿no? Y apoyarme y enseñarme cosas, porque yo creo que el error que cometemos cuando somos muy jóvenes y estamos en el ministerio es sentir que sabemos hacer las cosas o pensar que estamos preparados para hacer las cosas porque tenemos energía, porque tenemos mucho ímpetu, porque tenemos mucho ánimo, porque tenemos ideas nuevas que queremos aplicar y demás. Y todo esto es bueno porque la iglesia necesita liderazgos jóvenes que caminen a la vanguardia y que avancen rápido porque así es necesario. O sea, porque de no ser así, nos convertiríamos en una máquina que va y se va alentando y alentando y alentando hasta el punto de que nos convertimos en un sistema que es irrelevante, ¿no? Ujú. Pero yo creo que el principal reto que yo pienso que enfrenté fue entender que yo era un pastor joven de una iglesia que estaba dirigida por adultos y por gente madura, y en el estire y afloje tronaron muchas cosas, se estiraron muchas cosas, algunas se fortalecieron, hubo algunas que se rompieron. O sea, la verdad es que en el balance hubo ganancias y pérdidas que nos ayudaron a ajustarnos y a entendernos. Entonces, sí, es horrible. A mí me decían el pastorcito, bueno, decían de mí que yo era el pastorcito. Me enteré yo como a los 2 años que estaba aquí en Reynosa, porque visité a alguien y se le salió decir, ay, bueno, estábamos emocionados, dijimos, ¿a qué vendrá? ¿Qué nos va a decir el pastorcito? Y lo dijo en voz alta, y cuando se dio cuenta ya lo había dicho, y se rió y me dice, bueno, un día se iba a enterar que le decíamos el pastorcito cuando usted llegó aquí a Reynosa. Entonces, sí, es un choque, pero uno no se queda viejo, no se queda joven todo el tiempo, ¿eh? Los años pasan y pasan muy rápido, y tienes que aprender, tienes que crecer, tienes que aprender a manejar cosas, aprender a responder ante crisis. Entonces, ya esta onda de ser el pastor joven ya pasó hace como 3 años. Entonces ya. Bueno, en ese contexto en el que vives y no pasó porque dejaste de ser joven, sino porque cumpliste las expectativas que tenían sobre ti o empezaste a llenarlas. Porque creo que si vas a otra iglesia, creo que te pasaría lo mismo, aunque tengas recorrido. Es decir, siempre me toca, por ejemplo, a mí voy a algún lugar
Y el primer día me ven como este mocoso que, ¿verdad? Y luego ya como que, no, sí. Pero llego al siguiente lugar y es otra vez este mocoso que. Es decir, siempre hay una, tristemente es una expectativa negativa hacia los jóvenes, Ujú. hacia no van a dar el ancho. Y creo que a veces eso lo trasladamos a muchas áreas de la congregación. Y eso es lo complicado. Tendríamos que confiar más, ¿no? Sí, 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 sí. Yo ah, creo que debemos de confiarle más cosas a los chamacos. A esos que son indisciplinados, que llegan tarde, que llegan despeinados porque no se levantaron suficientemente a tiempo. Uh-huh. Creo que hay que confiarles más cosas. Porque un día, yo estaba haciendo un recuento hace como 5 domingos que estaba predicando y yo me acordé de la primera vez que yo prediqué en una iglesia y Uh-huh. que me permitieron predicar. Y recuerdo el apellido del pastor, creo que se llama Daniel Angulo. Él es pastor, probablemente ya se retiró, de un pueblito que se llama Yuriria, Guanajuato. Yo venía de Órale. regreso de un congreso de jóvenes en Morelia Ajá. y no me preguntes cómo llegué a Yuriria, o sea, desperté ese día, nos encontramos con unos Así estuvo el cuates Congreso. que eran de ahí y me dijeron, oye, vamos a mi casa, vamos a Yuriria, y en vez de agarrar el autobús hacia mi casa, agarramos el autobús hacia Yuriria y llegamos de ahí en la madrugada, nos dormimos ahí con ellos, y despertamos y ese fin de semana ese pastor me dio chance de predicar. Y yo les decía ese domingo que prediqué, si soy honesto, yo no me hubiera dejado predicar ese día. Ok, ok. Primero, no me conoces, no sé qué burradas va a decir, pero el viejo me confió su iglesia. Y yo creo que allá, en ese desconocido, en el 2001, creo fue, yo tendría como 17, 16 años de edad, Ajá. pero el tipo simplemente dijo, va, predica, y prediqué. Entonces, eh, pero eso catapultó mi vida. Y hoy yo volteo hacia atrás y digo, es que muchas cosas empezaron ese día que ese desconocido dijo, va, que predique. Entonces yo sí creo que necesitamos confiar más en los chamacos. Tienen, tienen mucho y tienen al Espíritu Santo. ¿En qué momento, digo, se nos olvida que el liderazgo cristiano no está basado solamente en aptitudes? Las aptitudes, las capacidades son buenas y son necesarias Ajá. y las desarrollamos para hacer un buen ministerio y ser útiles y ser fieles y ser excelentes, pero tenemos al Espíritu Santo con nosotros y nuestros chamacos tienen al Espíritu Santo igual que lo tenemos nosotros, igual que lo Claro. tuvimos nosotros. Yo creo que una de las cosas con las cuales yo creo que nos identificamos tú y yo es que empezamos a servir muy jóvenes. Sí, sí. Muy jóvenes estábamos imaginándonos cosas, estábamos viajando a lugares, estábamos cantando, tocando. Yo he visto fotos tuyas, creo que pues no sé, en un chorro de partes. Yo no he sido tan aventurero como tú, pero un día nos dieron chance. Claro. Y no se nos debe olvidar que somos la plataforma para la siguiente generación para que puedan servir al Señor y puedan hacer cosas, ¿no? Entonces, sí, como quiera sí batallo, porque me caen gordos los chamacos de aquí. Es que Los quiero, los amo, pero son necios, son rebeldes, son desobedientes, llegan son tarde. tienes que terminar Son, diciendo, tienes son que como terminar éramos diciendo nosotros. eso, Sí, yo eso. sé. Oye, está bien loco lo que dices porque en una conversación paralela a esto con mi papá, él me terminó diciendo que el mejor lugar para que un pastor se forme es en su iglesia local. Y el que lo logra, en el concepto, ahí disculpen, llega a ser un buen pastor. No Jesús ni el ideal, sino un pastor que trasciende. ¿Por qué? Porque logra levantarse ahí, ser formado ahí y ministrar ahí. Es decir, pasa por todos los niveles. Pero me causa mucha curiosidad cómo no permitimos. De hecho, estoy seguro que tu respuesta sería igual a la mía si te pregunto dónde has tenido más oportunidades, en tu iglesia o afuera. Yo creo, bueno, al menos yo, para no poner respuestas en tu boca, yo he tenido más oportunidades afuera. Y entonces me hace pensar ahora que me toca a mí estar en una posición diferente.
si le estoy brindando las oportunidades a mis chicos como me hubiera gustado a mí que me dieran. Porque yo las encontré también en un pueblito de allá y en un evento de hasta allá, ¿verdad? Donde ni saben quién soy. Y ahí Dios trató conmigo, pero ¿por qué no en mi iglesia local? ¿Por qué no donde hoy estoy siendo formado? No sé qué pienses. Ah, está interesante. El modelo bíblico es que vayas junto con alguien más y ese alguien más te dirija, te mentoree, te enseñe, te coloque en la plataforma, ¿no? Es el modelo bíblico. O sea, Pablo es lo que es porque Bernabé lo agarró y lo llevó a un montón de lugares. Tenemos el Evangelio de Marcos Uh-huh. porque el tipo, un chamaco rebelde y inconstante, Bernabé lo toma y le cuesta un pleitazo con Pablo y eventualmente Pedro lo toma como su asistente y hoy, o sea, no tendríamos los evangelios si no Claro. fuera porque el tal Marcos fue tomado por estas dos personas y eventualmente escribió el Evangelio de Marcos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es el modelo bíblico. Siempre, no creo que yo sea celoso. O sea, Ajá. yo no. Sí crecí en un ambiente en el que sí había celo por el ministerio, ¿sí? Uh-huh. Pero no, yo no me siento yo celoso de yo amarrarme y agarrar, solo yo tener el foro y no soltarlo a alguien más. Ok. Pero siempre se puede hacer más. O sea, si me preguntas, sí creo que necesito soltar más, sí creo que necesito permitir más, sí creo que necesito dar más oportunidad, sí creo que necesito hacer más foros para que alguien más pueda servir. Bueno, Siempre hay algo, sí. ligaría un poquito esto al tema de la tecnología. Sé que eres un pastor que le gusta mucho la tecnología y encontré muchas crisis en otros pastores porque en medio de la pandemia, en una pastoral solitaria, se viene una crisis donde se necesita usar la tecnología Y y no sabemos cómo muchos usarla. no supieron cómo usarla. Y yo no sé, pero muchos ni siquiera han permitido hasta ahora que otros les ayuden. En su iglesia han de tener a un niño que es youtuber, en su iglesia han de tener a alguien que hace transmisiones en Facebook, pero nunca lo han invitado a ser parte. ¿Por qué? Porque no, porque está muy joven. Y prefiero que mi señal se vea mal ahí con mi celular, ahí chueco, desde la mesa de mi casa, que invitar a alguien porque corro el riesgo. Y terminan cansados, terminan frustrados y sin el alcance que pudieran tener si trabajaran uno a uno con jóvenes nuevos. Le pusimos nombre al Facebook el año pasado o antepasado y es que era del diablo, ¿no? Y ahora que la pandemia, no, pues ahora es santificado, ¿no? Las redes sociales eran un distractor y durante la predicación era no saquen su celular, Claro. no abran sus redes sociales y ahora durante la predicación es abran sus redes sociales porque no hay otro medio. Esta situación nos llevó a comprender, y de hecho tendría que ir al pasado, que Jesús usó la tecnología de su tiempo para compartir el Evangelio y hoy nosotros la estábamos desaprovechando. Y yo no sé, entre los propósitos superiores de Dios, fue como acercarnos a un medio necesario hoy para compartir del Evangelio. No sé qué pienses, que eres muy tecnológico. Fíjate que no soy tan tecnológico. Bueno, esta condición me hizo ver que no soy tan tecnológico como yo pensaba. ¿Ok? Y no me considero un ignorante. O sea, no considero que yo sea como que desconozco cómo funciona. No. Y sin embargo, ha habido momentos en los que yo me he sentido súper limitado sí, cómo hacer ministerio, ¿no? Aquí. Gracias a Dios tenemos nuestro youtuber y nuestro tecnológico aquí que nos han ayudado aquí en la iglesia. Okay. Sí. Por ejemplo, en la cuestión hubo un momento aquí en Reynosa que la ciudad se cerró totalmente. O sea, entre mayo y junio estábamos en alerta como que roja, súper roja.
Todo estaba Ok. cerrado, los centros comerciales estaban totalmente cerrados, las tiendas departamentales, o sea, las tiendas de alimentos abrían a cierta hora y cerraban a las 7 de la noche, había toque de queda, no se vendía alcohol, ¿verdad? Había un chorro de cosas Todo. así muy, muy gruesas, sí, estuvo muy, muy difícil. Y entre todo, la gente que todavía me apoyaba en la iglesia, porque nosotros transmitíamos desde la iglesia, hubo un momento en el que me dijeron, ¿sabe qué? Ya no hay que venir a la iglesia porque en mi trabajo hay un enfermo y en el trabajo hay que no sé cuántos. Y total que cerramos la iglesia, literal la cerramos, o sea, no nos paramos en la iglesia como por un mes y medio. Ok. Y entonces, ese fue, yo creo que fue el momento más crítico porque sí me sentí muy rebasado. Eh, Porque todavía cuando estábamos aquí yo me sentía como muy en colaboración, pero en ese momento sí dije, híjole, ¿qué vamos a hacer? Como quiera, el equipo de alabanza empezó a trabajar y iban grabando canciones desde su casa. Yo estaba transmitiendo, los domingos estaba transmitiendo desde mi casa también. Por ahí uno de los chamacos me dijo, pues yo hago el video y empezó a él producir los videos de las clases de niños y demás. Ok. Encontramos, juntos fuimos encontrando como nuestro formato Ujú. para la iglesia en línea, pero ha sido muy difícil. O sea, aún con ayuda y con colaboración ha sido muy, muy complicado. Estamos todavía aprendiendo. Una de las cosas que este aprendizaje creo que nos dejó fue redescubrir qué es lo importante en el programa. Yo no sé si tu programa se redujo un poquito en tiempo, Sí. porque dices, pues, ¿para qué? ¿Esto para qué? O sea, es bueno, pero no es tan efectivo y no es tan necesario. Y volvimos a tratar de cuadrar mejor. Y ahora que estamos regresando, no sé si te pasó, pero es el balance de decir, como antes o como ahora. Como ahora, sí. No sé, ¿qué decisión tomaste o tomar? Bueno, pues, por ejemplo, en cuanto a la duración de nuestras celebraciones, porque luego la otra es que ya no es una reunión, porque nadie estamos reunidos, Exacto. entonces, entonces le llamamos celebración dominical, ¿no? La duración de nuestra celebración, que ya de entrada el cambio de nombre es chocante, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuánto cantamos? ¿Vale la pena cantar tanto? Eh, y luego, al principio, yo pienso, y yo lo he platicado con gente que está aquí cerca de aquí de Reynosa, yo pienso que el error que cometimos y que en el cual a lo mejor algunos todavía están atorados es pensar que en línea podemos, o sea, hagamos lo mismo que hacíamos en la iglesia, nada más con una cámara que dirija hacia el altar. Claro. Y hay mucha gente que, como eso fue lo que nos enseñaron, eso fue lo que aprendimos, así lo hacíamos, ¿no? Entonces el error yo creo que es pensar que es lo mismo nada más que una cámara y no es así. O sea, no es lo mismo con una cámara, es un estilo diferente y lo otro es que cada iglesia local necesita encontrar su, ¿cómo decirlo? Dinámica. Sí, y no puedes usarla de alguien más, porque no funciona. No. Por más que el de alguien más está padrísimo, no funciona. Por más que tengas la misma tecnología que tienen ellos, no funciona. Tienes que No. recordar que lo que estás haciendo no lo estás haciendo para la televisión nacional, lo estás haciendo para tu iglesia local. Y o sea, si son 200, para tus 200 personas que son parte de tu congre, si son 50, para tus 50 personas que son parte de tu congre. O sea, no, y redefinirlo. Nosotros, al principio se nos olvidaron los niños. No, ¿Eh? Porque no diezman. quizá, quizá. Al principio se nos olvidaron los niños. Entonces, pero cuando nos dimos cuenta dijimos, hay que hacer algo. Y yo siento que algunos cometieron el error de hacer algo y ponerlo aparte. Entonces nosotros tomamos la decisión de hacer algo y ponerlo adentro. Ok. Y nuestra celebración, que antes duraba casi 2 horas en vivo, en persona, en presencial, ahora dura 1 hora, 5 minutos. Pero de esa hora, 5 minutos, justo en medio está nuestro programa para niños. Y les damos 10 minutos
a veces 6 minutos, a veces entre 6 y 10 minutos, para enseñarles. Y fuimos intencionales en meterlo en medio, porque sentíamos que si lo poníamos al inicio, no íbamos a ser efectivos, y si lo poníamos al final, era como que, bueno, y como extra, ahí están. Entonces lo metimos en medio, y con un montón de obstáculos, y los maestros graban en su casa con sus teléfonos, o sea, están ahí con su teléfono así grabándose, o señalando a las ilustraciones estas de los programas de educación cristiana, o algunos agarraron a sus hijos como actores para escenificar cosas, pero todo con el teléfono, y súper limitado, pero con un crack detrás que agarra todos esos videos y los pone todos juntos y le mete figuritas y música, y ha sido padrísimo. Pero esos han sido algunos de los cambios. Tuvimos que meterlo así. Cantamos menos, le dedicamos menos tiempo a avisos, porque ¿para qué necesitas avisos? No, como quiera, no se ocupa. A las juntas después del culto de 5 minutos. Fíjate que intentamos tener reuniones, porque de hecho yo lo hice por ti, porque tú fuiste el que me dijo una parte y luego la segunda parte. Intentamos y funcionó 2 meses. Ok. Yo creo. Funcionó 2 meses de, bueno, vamos a terminar, Dios los bendiga, nos conectamos en Zoom ahorita. Y abríamos la sala de Zoom, ¿no? Las primeras 3, 4, 5 semanas, padrísimo, éramos 40 personas ahí en Zoom, ¿no? Y eventualmente fue abajo, hasta que hubo un punto que tuvimos, no sé, 4 o 5 personas nada más conectadas, y finalmente desistimos. Nos pasó lo mismo. Ya no continuamos con eso. Creo que lo platicamos alguna vez, ¿no? El asunto aquí es que esto nos exigía reinventar y reinventar como que cada mes tenías que hacer algo diferente para romper la rutina, ¿no? Entonces, pero a mí también me es chocante eso, porque siento que coloca a la iglesia en el ambiente del consumo, y la iglesia no es un material que consumas, es una comunidad a la que perteneces. Exacto. Entonces es muy complicado lograrlo. En hacer comunidad en línea requiere de mucha intención de parte de todos. De todos. Sí. Bueno, es ahí donde me hizo clic el comentario de mi amigo. Tal vez no me voy a acordar tantas predicaciones, pero sí lo que la iglesia hizo por mí. Y es ahí donde yo estoy tratando de descubrir el hilo negro. ¿Qué puedo hacer para pastorear mejor en este tiempo más allá de mis transmisiones? ¿Qué puedo hacer para que la gente sienta, usaré esta palabra ahí con todo respeto, me sienta su pastor, aunque no transmita, aunque no tenga una exposición ordenada de la palabra llamada sermón? Claro. Porque, de hecho, muchos sermones de muchos pastores que predicaban 40, 50, 60 minutos se acortaron y lo lograron. O sea, algo que dijeron que nunca iba a suceder, lo hicieron. Así es. Y entonces era como que realmente no podía o no quería. Realmente necesitaba, se nos acabaron los chistes de la plataforma porque no son necesarios. Se nos acabaron los ejemplos y los testimonios de la suegra, ¿verdad? Y nos dedicamos a compartir los detalles necesarios que pueden profundizar. Sí. Sigo en la búsqueda, no sé. Exacto. Mira, por ejemplo, nosotros llevamos 4 o 5 semanas teniendo reuniones presenciales. Uh-huh. Y entonces, este martes despertamos con la noticia de que Durango se cierra, de que Chihuahua desde la semana pasada se cierra, y síguele, o sea, de que Coahuila pasa de amarillo a naranja. Y la alerta, ¿no? La alerta de la posibilidad de volver a hacer un cierre masivo y solo actividades esenciales y demás. Ay, ¿qué voy a hacer? O sea... ¿Otra vez? Sí, entonces
sigo en el proceso. Y luego lo otro es, y hace rato mi esposa me lo preguntó, porque lo otro es, sigue sin haber vacuna, sigue el riesgo latente de que cualquiera se pueda enfermar. Gracias a Dios, en la iglesia, nosotros en la iglesia tuvimos como 9, 10 enfermos. Ok. Y por la misericordia de Dios, todos están recuperados. Wow. No tuvimos ninguna pérdida. Aquí hubo muchas iglesias que perdieron mucha gente por COVID. Aquí en la ciudad hubo muchos pastores, varios de iglesias muy grandes que fallecieron por COVID. Entonces, gracias a Dios, en la iglesia no nos hemos enfermado ya ninguno, pero mi esposa me preguntó hace rato, bueno, ¿y tienes un plan por si te enfermas? O sea, si tú te llegas a enfermar, ¿qué vas a hacer? Pero con la ayuda de Dios, Dios sea misericordioso y no sea grave, o sea, nada más me dé fiebre y ya, ¿no? Pero ¿cuál es el plan de acción que debemos de seguir si eso llegase a pasar? Claro, nos hizo reflexionar en todo eso. Bueno, en mi caso, yo no soy el pastor general, soy pastor asociado, somos dos, ¿verdad? Pero me hizo pensar en algo que sí conversé con el pastor, es la iglesia que necesita estar activa en este tiempo es la que puede venir. Y los niños son el futuro presente, pero los viejones ya no pueden. Y muchos pastores pasaban los 60 años. Y entonces, si el pastor con quien trabajo, Eliezer, y yo nos enfermamos, estamos considerando a quién le confiaríamos el ministerio pastoral. Y no me preocupa poner un nombre, sino estamos preparando a alguien para que se quede cuando no estemos. Exacto. O simplemente estaremos en crisis y decir, no, pues se van a morir los dos pastores. Y ya no se sostiene nada, exacto. Porque, otra vez, y volvemos al liderazgo. Liderazgo se trata de que el sistema no dependa de una persona, ¿no? Se trata de que logres manejar, administrar la organización completa de manera que pueda caminar sin ti el día que ya no puedas estar, ¿no? O si una temporada tú ya no puedes estar. Es muy complicado. El sistema tiene que depender del sistema y tú vienes a aportar al sistema. Claro. Si tú vienes a empujarlo y hacerlo crecer, si se puede, ¿no? Espero que no lo hagas bajar. Pero el sistema, cuando tú te vayas, sigue en grande, no sigue otra vez chico porque ya no estás, sino claro, vienes a ayudar a hacer. Está bien loco todo esto, mi amigo. Bastante. Déjame, te hago una última pregunta porque ya el tiempo nos ha recorrido. De toda esta conversación, ¿con qué ideas de liderazgo te quedas? ¿Qué pudiera resumir en ideas de liderazgo de todas las locuras que hablamos? Hablamos de educación, de los hijos de pastor, hablamos de un montón de cosas, de tecnología, de iglesia, de nuevas formas de pandemia. Si tuvieras que sacar una o dos o tres ideas de liderazgo, ¿qué recordarías? Sobre paternidad, hace unas semanas escuchamos una entrevista, creo que de César Garza. Sí. Y César Garza es un político neoleonés y resulta que se llama igual que su papá. Lo registraron, es homónimo. Y en algún momento su papá le dijo, te vas a dedicar a la política, sé un buen político porque te amas como yo. Y cuando lo escuchamos, Lorena y yo volteamos y nos vimos porque mi hijo mayor se llama igual que yo. Entonces, yo deseo y espero ser fiel y lograrlo. Un día poder decir con firmeza, con seguridad, sé un buen hombre porque te amas como yo. Dios me ayude a lograrlo. Yo no sé si mis hijos se van a dedicar al ministerio, yo no sé si van a ser arquitectos, no sé si la arquitectura va a existir en ese entonces. Claro. Yo no sé qué van a hacer de sus vidas, pero ojalá un día yo le pueda decir a mi hijo mayor, sé un buen hombre porque te amas como yo, o a mi hijo menor, sé un buen hombre porque llevas mi apellido. Porque se necesita autoridad moral para poder decir esas palabras. Entonces, claro. El tema de la paternidad me ha tenido muy loco en las últimas semanas. Y me hace que me duela la cabeza pensar en todos los casos de chamacos que hemos perdidos, todos estos niños que están naciendo, porque tenemos algunos casos cercanos, ¿no?
niños que nacen en situaciones bien adversas y decimos, ¿qué va a ser de ellos? Dios nos ayuda a que de los nuestros salga algo bueno, ¿no? Eso sobre la paternidad. Sobre el liderazgo en la iglesia, nunca vamos a estar listos para lo que viene. Aunque nos hubieran dicho en diciembre, va a pasar esto, no hubiéramos estado listos. Claro. De hecho, el trabajo del líder es justamente solucionar cuando no sabes qué hacer. Entonces, más que pensar que debimos estar listos, hay que prepararnos para responder ante lo que venga. Y en ese afán, yo siento que algunas veces nos quedamos chiquitos. Y somos líderes en todo tiempo, y en este tiempo la gente espera que tengamos respuestas. Y yo lo dijimos hace rato, ¿no? El líder cristiano tiene un recurso que no tienen otros, y tiene el Espíritu Santo. Y suena bien místico, y suena bien como loco, y suena como que, ya vas a salir con... Pero no es una realidad. Tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos da vistazos y chispazos e ideas e inspiración para hacer cosas que jamás pensamos que íbamos a hacer. Y me cae que se necesita el Espíritu Santo para predicarle al lente de una cámara. Si no hubiera estado el Señor conmigo los 5 meses que me paré delante de la computadora a verle el hoyito negro, si no hubiera sido porque el Señor estuvo conmigo, yo no lo hubiera logrado. O sea, no ha sido una cosa sencilla, porque no somos comunicadores, porque no somos conductores de programas, porque ese no es nuestra chamba. Pero el Señor nos ha ayudado, y yo admiro a los hombres y las mujeres que no son de nuestra generación, que son de una generación mayor, que han hecho el esfuerzo, que yo no sé cómo lo hicieron, pero han sacado adelante sus iglesias así, y en serio los admiro, y honor a todos ellos, que han sido humildes para acercarse con el teenager y decirle, yo no sé, Ayúdame. agárralo y hazlo, porque eso exige mucha humildad. Entonces, mucho honor a nuestros hermanos. Yo conozco aquí a algunos de ellos y se los he dicho. O sea, qué valor de entrarle a eso, porque estamos de acuerdo que tú y yo de alguna manera como que lo podíamos sostener. O sea, con una computadora la prendemos y ponemos una planta acá y una luz de este lado, y ya nos encuadramos bien y sabemos más o menos cómo hacerlo, ¿no? Pero ellos no sabían, no tenían idea, pero lo han logrado y han salido adelante. Entonces, honor a ellos también. No sé qué más decir. No, está excelente. Yo me quedo con aquel comentario que hiciste de que el liderazgo y la vida de la iglesia se tiene que observar como una maquinaria, y nos toca ser parte de mover los grandes engranes, pero también los pequeños. Tenemos que liderar en medio de las crisis y provocar que la maquinaria siga en movimiento. Y esto nos va a ayudar a lograr los objetivos. Entonces, te agradezco mucho. Y la segunda cosa que me quedo es que para que un pastor joven crezca, necesita pasar tiempo, necesita experiencia. El liderazgo no llega sino con experiencia. El liderazgo no llega sino con crisis, con situaciones, con enfrentamientos, con decisiones. Y a veces habrá errores, pero eso es el liderazgo, es estar ahí y seguir avanzando. Claro. Así que pues te agradezco mucho el tiempo. Gracias por conectarte, por estar con nosotros. Espero que lo hayas disfrutado. Yo disfruté mucho la plática y aprendí. Yo también. Así que muchas gracias, Hugo. Dios te siga usando. Saludos a tu esposa, a tus hijos y a tu iglesia. Gracias, Johnny. Dios te guarde.